y vamos a entrar a nuestro plato fuerte del día, las entrevistas. Nos acompaña hoy Ligia Pérez Peña, quien es viceministra de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad que nos dan de informarle al pueblo dominicano y especialmente a la comunidad educativa sobre un tema que tenemos importante. Que tiene un primer Congreso Internacional de Descentralización y Participación del 2023. ¿Qué conlleva este Congreso? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es la participación? Bien, la descentralización y la participación comunitaria son estrategias que están establecidas en la Ley 6697. Es decir, que ya tienen más de 25, poquito más de 25 años establecidas en la ley. Pero nunca se había pensado en hacer un evento que evaluara, que recogiera las experiencias de esos 25 años de la descentralización educativa y la participación comunitaria. Por un lado, la descentralización educativa se refiere a la gestión de fondos que se transfieren a las juntas descentralizadas de las direcciones regionales, distritales y centros educativos. Las juntas son las que tienen la responsabilidad de administrar esos fondos que se utilizarán en diversas actividades que están contempladas en una normativa. Hay dos normativas que rigen la descentralización. Por un lado, la Ordenanza 02-2018 que establece la estrategia, cómo se va a llevar a cabo esa transferencia de fondos y no solo de fondos, sino también de funciones, porque se transfieren también competencias, porque como ustedes saben, las regionales, los distritos son, digamos, los mini ministerios de educación en sus respectivas demarcaciones. Y luego están los centros educativos como la unidad funcional estructural del sistema. De lo que estamos hablando es de procurar mejorar la gestión del sistema. Correcto, o sea, mejorando la gestión de esos fondos que se transfieren para la autonomía de esas entidades, se contribuye a la mejora de la calidad educativa. Por ejemplo, un centro educativo que le llegan sus fondos, que quiero aquí dejar claro que por primera vez desde el 2021 para acá, los centros educativos están recibiendo sus 12 transferencias que le tocan al año, igual que las juntas regionales y las distritales. ¿Cuánto le toca desde el 2021 a esas entidades? Bueno, son 12 cuotas. Sí, 12 cuotas mensuales que se calculan en base a la matrícula que tenga el centro educativo. Del 100% de la transferencia que está consignada en el presupuesto del Ministerio de Educación, el 10% le corresponde a las direcciones distritales para su operatividad, el 5% a las regionales y el 85% le corresponde a los centros educativos. Okay. O sea, se distribuye en los centros no son privados, sino son estatales. No, son los centros públicos, sí, las escuelas públicas. Ayúdenos a entender esto. Ok. Sí. Tenemos, cuando usted dice a los centros educativos, cada escuela recibe de manera particular su fondo particular. Sí, no importa el tamaño de la escuela, lo tiene. Lo tiene, no importa el tamaño, pero la cantidad sí depende del tamaño. Bien, ¿quién es responsable del manejo de esos fondos en cada centro? Las juntas distritales, las juntas de centro educativo. La junta del centro. Sí. Eso hace suponer que cada escuela tiene una junta. Exactamente. ¿Eso hace suponer o en definitiva eso no, lo maneja centro, el director? No, cada centro tiene una junta que está constituida por el director del centro, quien la preside. Ajá. Un representante de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela de ese centro. Un representante de los docentes del centro. Que sería la ADP.
Sí, en ese caso, bueno, el representante de los docentes que trabajan en ese centro. Un representante de los estudiantes. Okay. Está en esa junta. Y también hay alguien de la sociedad civil. Entonces, esos centros que reciben esos fondos, ¿tienen algún procedimiento del uso de esos fondos? Claro. Por ejemplo, ¿qué se hace? Claro, destinados esos fondos? Hay una resolución, la 02-2019, que establece el uso y manejo de esos fondos. Y en esa resolución, yo siempre que oriento a las juntas, que nos pasamos el año entero visitando las juntas distritales, regionales, los oriento en el sentido de que hay dos artículos cruciales en esa resolución. El artículo 20 de esa resolución establece en qué se deben invertir esos fondos. O sea, que no es en lo que quiera en lo que el centro o la regional, sino que está el protocolo. Está el protocolo. Ahora, y también el artículo 24, que dice cómo deben rendir cuentas del uso de esos fondos. Todos los recursos. Hay una pequeña inquietud que tengo. Sí. Escúchame, Miguel, es que quiero concluir esto. Sí. Todo el que conoce el sistema bancario nacional sabe lo complejo que es abrir una cuenta. Ajá. Y como esos cuerpos, esas instituciones no tienen personalidad jurídica, ninguno de ellos, sino que son parte de un sistema del Estado, ¿cómo se procura abrirle cuenta a cada una de esas escuelas? Sí. Porque Mira, ¿de cuántos centros estamos hablando a nivel nacional? 7.600. ¿Cómo se abrieron esas 7.000 y tantas cuentas en la banca? ¿Cómo se abrieron y cómo se abren y cómo se modifican constantemente? Porque nosotros estamos casi a diario. Todas están en el banco de reservas. Sí, en el banco de reservas y deben tener su RNC. Pero para tener un RNC hay que tiene que tener personalidad jurídica. Sí, desde luego, todo eso se les solicita. Se hacen solicitudes a la DGI, luego que están esos... Primero, déjenme decirles los pasos por orden. Primero, se conforma la Junta. Eso es, se reúne en una asamblea, se eligen los miembros de la Junta. En el caso de los centros educativos, el presidente es el director del centro, pero en el caso de las regionales y los distritos, el presidente es un miembro de la sociedad civil. Legalmente lo que se registra es la Junta. La Junta. No la escuela. No la escuela. Es la Junta la que se registra y es la Junta que tiene su cuenta en el banco. Que opera como una entidad sin fines de lucro. Exactamente. Y me gustaría saber, doña Ligia, ¿cuál es, porque quizás mucha gente nos están viendo, pero quizás no entiendan en su magnitud de qué estaríamos hablando. Sí. ¿Cuál sería el alcance, el aporte de la descentralización educativa? O sea, la participación de los actores comunitarios, o sea, el aporte al sistema educativo, en sentido general. Sí, mira, lo primero es que en el centro educativo, cada centro educativo debe elaborar un POA, es decir, un plan operativo anual. En ese plan establece en qué va a invertir esos fondos de lo que le permite la resolución 02-2019, el artículo 20. Entre otras cosas, para que tengan una idea, ese artículo establece que parte de esos fondos deben ser utilizados en el mejoramiento, en el mantenimiento preventivo de la infraestructura escolar. Es decir, lo que se daña, las ventanas que se dañan, que la puerta, que la pintura, etcétera, etcétera, que las butacas que se dañan y todo eso. También en capacitación, debe invertir en capacitación de los docentes y del personal del centro educativo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esta ejecución entonces ha sido equitativa, o sea, esta ejecución de la descentralización ha sido equitativa en toda la geografía nacional, me gustaría saber. Cuando tú dices equitativa, ¿te refieres que si le ha llegado a todos? Sí, claro. Sí. Mira, a todos. En su justa dimensión. Sí, de acuerdo, porque eso se hace un cálculo de acuerdo a la población. Incluso escuelas que son pequeñas, por cabeza, ¿verdad?
para las escuelas grandes, y llamamos escuelas grandes de 60 en adelante. Pero las escuelas que tienen menos de 60, si tienen, por ejemplo, de 30 a 60, se calcula el doble de lo que le tocaría por cabeza. Y si tiene menos de 30, el triple de lo que le tocaría por cabeza, como una forma, porque si tiene 15 estudiantes, de proteger al que le tocaría muy poquito, entonces eso no le daría para sus necesidades. Ahora, pero mire, antes yo quiero que quede claro esto, miren, anteriormente, porque la pregunta que uno se hacía, yo misma me la hacía, porque yo tengo muchos años en el sistema y he estado entre público y privado. Y yo me hacía la pregunta, pero si hay una ley que establece que hay que enviarle esos fondos a los centros educativos y dice en qué hay que invertirlo, ¿por qué las escuelas están tan deterioradas? ¿Por qué se ha llegado a ese nivel de deterioro? Escuelas nuevas que a veces aparecen, que parecen viejísimas, de lo deteriorada que están. Entonces hay un tema también aquí de capacitación, de formación y de sensibilización hacia los directores de los centros educativos, que muchos de ellos no saben lo que tienen entre manos, no saben el potencial que tienen para usar esos recursos en favor de la mejora de la calidad de la educación en su centro educativo. Y ahora, y entonces, anteriormente uno decía, bueno, es que no le llegaba, y es cierto que no le llegaba. Antes del 2020 le llegaban apenas 2 o 3 transferencias en el año entero. Ahora le están llegando religiosamente, bueno, ya en esta semana le va a llegar la transferencia del mes de octubre. Ya este año ellos han recibido 9 transferencias religiosamente para que ellos resuelvan sus necesidades. ¿Y esos fondos, la cantidad, por ejemplo, para la regional aquí en Santo Domingo, o del oeste o del oeste o del norte, cuántos reciben? Mire, en promedio este año, en estos 9 meses, ya casi 10, los centros educativos a nivel nacional han recibido más de 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Entre las juntas distritales, regionales y los centros educativos. Distribuidos, como le digo, de acuerdo al per cápita. Es una cifra respetable, una cifra que si se emplea correctamente, por eso es que las cosas se siente ahora como que van mejorando, porque en la medida que ellos vayan tomando conciencia, porque déjenme decirle que con los directores de centro se daban 2 situaciones importantes, 2 extremos. Una, que gastaban ese dinero, lo poco que le llegaba, de una manera, digamos, inadecuada, pero el otro extremo era que no le ponían la mano al dinero, porque yo no quiero tener problemas si le pongo la mano a ese dinero. Entonces, son los 2 extremos. Entonces, esa concientización que estamos haciendo y esa formación ha llevado, por ejemplo, déjenme decirle que ahora, para el año escolar, para la apertura del año escolar, que me dijo don Percio ahorita que ha comenzado como con menos, y es cierto, ustedes saben qué pasó, que los centros educativos utilizaron sus fondos para remozar las escuelas. O sea, fue con los fondos de ellos. Claro, aquellas que requieren de una intervención mayor, que no da ese dinero para que la intervengan, ya eso lo hace el MINER directamente. Mi comentario estaba más dirigido al ambiente entre ADP y las autoridades, en ese sentido. Pero yo creo que aquí hay una cosa que quisiera que viéramos con usted. Sí. Primero, ¿qué nivel de supervisión hay para el buen uso de esos fondos? Buen uso no solo desde el punto de vista de la honestidad de su manejo, sino del destino, del propósito, que es mantener la escuela en calidad. Sí. Y segundo, y de vigilancia. ¿En qué medida incorporamos a los estudiantes y a las familias a responder por las escuelas? Por ejemplo, todos sabemos que los que rompen la butaca son los estudiantes, los que rompen la ventana son los estudiantes,
los que dañan el baño cuando van son los estudiantes. Correcto. Y ocurre que ni el estudiante, ni el papá, ni la mamá dan la cara cuando hay que pintar la escuela. Entonces, ¿en qué medida estamos resolviendo, invirtiendo en resolver los abusos a veces cometidos por los propios la estudiantes? Participación activa de los Porque padres. cuando tú lo incorporas a limpiar, el que limpia no ensucia. Exacto. Entonces, a veces más que fondo es la actitud de decir, bueno, el sábado todo el mundo tiene que estar Las aquí, dos cosas, pasando la brocha y Así pintando. Es decir, ¿en qué medida estamos empoderando a la sociedad dominicana en el sistema educativo nacional? Mire, con relación a la primera parte de la vigilancia de los fondos, de la supervisión y eso, desde la instancia de la Dirección General de Descentralización, hay unos equipos que están creados precisamente para ir al terreno a hacer monitoreo. Constantemente por un call center que hay instalado allá se están requiriendo informaciones, cuando es necesario bajan directamente a las fuentes, pero además la Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos del Ministerio de Educación, que pertenece al Viceministerio Administrativo y Financiero, hace auditorías constantemente de esos fondos, tanto en las regionales, en los distritos como en los centros educativos. Los centros, las juntas de los centros educativos tienen que liquidar todos los meses a el distrito. Entonces, cuando bajan las auditorías, el distrito tiene que tener todo eso bien claro, tanto de los centros educativos como de su propia oficina, porque ellos también manejan fondos. Y del mismo modo, las regionales. Y constantemente estamos dando capacitaciones, orientaciones a las juntas, a los papás, les decimos que ellos participan en las juntas y les decimos, miren, esos cheques que salen de los centros educativos para pagar servicio y eso, lo firman también ustedes. Todo el que firme ese cheque es responsable de lo que se hizo con eso. Entonces ellos ya están, porque el tema es que como no estaban manejando fondos, ellos no le daban importancia, ahora sí están haciendo devedores de que esos fondos se usen adecuadamente. Estando chiquito, había una figura que era muy emblemática en el sistema educativo, pero parece que la matamos, que era el inspector. Sí, el inspector. Que visitaba periódicamente cuando la yo, escuela. cuando yo decía que venía el inspector. Cuando yo estudié eso no existía. Ya no Bueno, existía. ya habían matado al inspector. Sí. Puerto Vejuna había matado al inspector. Ese inspector tenía la responsabilidad. Y bueno, cuando ese inspector llegaba, el primero que estaba nervioso era el director. Sí. Porque ese inspector iba y vigilaba hasta el listón de la puerta desprendido. Si el director no buscaba a alguien. Y no recibían fondos, No recibían fondos. Sí, así es. Los estudiantes teníamos que estar bien vestidos. Bien vestidos. Los estudiantes teníamos que poner la mano ahí para decir, déjeme ver sus uñas, para ver la higiene. Sí. Así es. ¿Y usted sabe quién descubrió América? ¿Quién es el padre de la patria? Usted sabe la tabla de tanto. Es decir, esa supervisión, que es, digamos, lo que da la efectividad de saber cómo va operando el sistema. ¿Cómo le estamos logrando? Porque yo lo que siento que esto lo soltamos. Mire, le estamos dando dinero ahora y si no hay una supervisión, No. Eso se dice que empedrado está el camino del infierno. Sí, usted de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero mire, usted sabe que el Ministerio de Educación es un monstruo, es demasiado grande. El Viceministerio de Evaluación, Supervisión y Control de Calidad tiene una Dirección General de Supervisión, que son los que hacen ese papel un poco fiscalizador hacia los centros educativos, pero también de acompañamiento, porque hoy en día no es solo señalar las faltas
que se cometen en un centro educativo, sino también orientarlos sobre cómo superar esas faltas. Y si hay que hacer cursos de capacitación como ahora que se está dando, miren, por primera vez a los directores de centro educativo se les está atendiendo de una forma directa, con capacitaciones, con apoyo de toda índole. Los capacitamos nosotros como Viceministerio de Descentralización y Participación y lo capacitan los diferentes viceministerios, el pedagógico, el de calidad, el de acreditación. O sea, estamos todos sobre los directores de centro porque la verdad, que la diferencia entre una escuela que funciona bien y una que no, lo hace la gestión, ¿no? Y lo hace la gestión del centro. Por eso el ministro de Educación ha volcado, el ministro Ángel Hernández ha volcado toda su atención, o parte de su atención, gran parte de su atención, hacia la formación de los directores de centro, final, porque mire, ahí es que está la diferencia. Veo que el evento va a ser del 21 al 23. Al 23. ¿Dónde se va a hacer? ¿Y quiénes van a participar? ¿Quiénes van a participar? Mire, el evento se hará en el Hotel Dominican Fiesta. Aquí en la capital. Aquí en la capital. Habrá una participación de 700 personas presenciales. Te va a tener problemas para ir para dar café. Y el evento se va a transmitir en vivo todo el tiempo, ¿verdad? Para que participen desde los centros educativos. Déjenme decirle que esto ha sido, esta es la culminación de un trabajo de casi 2 años haciendo. Nosotros realizamos 18 precongresos regionales, 122 precongresos distritales, y unos 1000 precongresos de los centros educativos, porque venía de abajo hacia arriba. O sea, los centros educativos hacían sus investigaciones sobre cómo ellos, cómo ha incidido en el funcionamiento de sus centros la descentralización y la participación, que es lo de los padres. Ahí entra la otra dirección general del viceministerio, que es la de participación comunitaria. En ese evento se van a presentar más 70 ponencias desde centros educativos que fueron seleccionadas. De todas esas que se presentaron, se seleccionaron 70 porque no podíamos más. Que son las que mejor están operando. No necesariamente, porque este no es un congreso de buenas prácticas. Qué bueno que hace esa acotación. Miren, en un congreso de buenas prácticas tú presentas los mejores trabajos, las mejores prácticas para que los demás puedan imitarla, ¿verdad? Pero en este caso es sencillamente presentar cómo ha ido evolucionando, cuáles prácticas han impedido que la descentralización a esta altura de juego no tenga la efectividad que se ha esperado. Ligia. O sí, eso es. Y además, perdón, ya para terminar, hay 4 ponencias, 4 conferencias nacionales y 2 conferencias internacionales de países que han tenido buena experiencia. Ligia. Bueno, le agradecemos mucho, sí, de verdad, Ligia Pérez Peña, viceministra de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación. Señores, continúen. Gracias. Profe Ligia. Sí, continúen con nosotros. En breve no se pierda la entrevista con Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Continúen con nosotros.